Natalia, muy buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, bien, bien. Natalia, a ver, decir que nuestros queridos docentes en la provincia de Buenos Aires por distintos motivos no la pasan bien es un poco redundar en hechos ya conocidos, ¿no? Problemas de infraestructura, falta de paritarias, en fin, hasta falta de elementos indispensables para poder dar clases normalmente. Pero también ahora tenemos el caso de los docentes del Chubut, que seguramente todos estos problemas de infraestructura le suman el hecho de no cobrar tampoco. Así es. Hoy estamos haciendo acciones solidarias con los docentes de Chubut, los estatales, porque, como vos decís, están en lucha hace más de un mes. Lo que pasa es que hay un cerco mediático enorme de los grandes medios nacionales, ¿no?, que no ayudan a trascender, sino que por otro lado ocultan esta noticia porque expresa la resistencia de miles de trabajadores a los planes de Arcioni y el gobernador, un gobernador peronista que hasta esta parte siguió todas las recetas de Macri, ¿no? Porque adhirió al pacto fiscal, aplicó ajuste en la provincia, una provincia rica porque tiene una producción de petrolera, pesca, enorme. El turismo también. El turismo, exactamente, y ha decidido ajustar por el lado de los trabajadores, es decir, les está pagando escalonadamente, está vaciada la obra social, ha cortado el boleto educativo gratuito, que en la provincia es para todos los trabajadores de la educación y los estudiantes. Por ejemplo, yo estuve allá y me contaban estudiantes universitarios que tienen la única universidad que tiene determinadas carreras está en Rawson, y por ejemplo un estudiante de Madrid hoy sin el boleto educativo gasta 400 pesos en llegar a estudiar. Entonces empezó a haber un impacto donde las aulas ya están vacías o semivacías, claro. Exactamente. Aquel que no tiene por ahí a los viejos que le puedan bancar semejante gasto, no puede, o trabaja o estudia. Exactamente, y entonces, bueno, los trabajadores han decidido plantarse, han hecho de todo, hay asambleas masivas, movilizaciones masivas, cortes de ruta, y siguen por paro esta semana, y lo que están exigiendo es que las centrales sindicales hagan también alguna medida nacional para apoyarlos, visibilizar esta pelea y ayudarlos a que triunfen en el marco de una crisis que justamente lo que es Chubut es un espejo del futuro, ¿no? O sea, siguiendo los planes de endeudamiento que ha llevado el gobierno nacional del país, si no se afectan las ganancias, digamos, de los grandes bancos, de los especuladores y demás, el ajuste va a los trabajadores. Entonces lo que está mostrando Chubut es justamente lo que sucede a nivel nacional, lo que puede desarrollarse. Natalia, ¿y esta lucha se expresa hoy en Capital Federal, en Gran Buenos Aires? ¿De qué manera? ¿Hay algunas marchas? Mira, nosotros como sindicato docente del CTA de La Matanza, ayer tuvimos reunión de delegados, donde obviamente la crisis también impacta en los docentes, en las escuelas, en las familias de nuestros alumnos, ¿no es cierto?, que no llegan a fin de mes, que pasan hambre, ya se nota en las escuelas. Decidimos hoy parar y movilizarnos al Consejo del Salario, que hoy se reúne, y que el Consejo del Salario impacta directamente sobre los planes sociales, las jubilaciones, sobre nuestro salario. Entonces estamos exigiendo un salario igual a la canasta familiar, y por eso nos vamos a movilizar junto a sectores de izquierda, el sindicalismo combativo, que también van a estar marchando esta tarde el Consejo del Salario y después a Plaza de Mayo. Natalia, buen día. Pablo Marcau te saluda, ¿cómo estás? Buen día. La verdad que estamos ante una situación algo inédita en la Argentina, porque la crisis económico y financiera derivó claramente en una crisis política, más allá que haya una discusión semántica sobre si hay vacío de poder o no de parte del gobierno, si es un gobierno que llega o no llega. Digo, esto está instalado y es un gobierno que ha perdido el rumbo y hacia dónde seguir. Lo paradójico es que de acá poco menos de 2 meses hay que volver a votar. Hay un proceso electoral de alguna manera suspendido en tanto campaña, pero en marcha, y eso hace que algunos levanten el pie del acelerador. Digo, vos mencionabas las centrales. ¿Qué pasa con la CGT? ¿Qué pasa con la CTA? La reunión de Consejo del Salario de hoy, hay que ver qué resultados arroja. Digamos, está complicada la situación, no solo para actuarla en términos de ustedes, de un sindicato, desde los distintos movimientos, desde el lugar que fuera, sino también para entenderla y contarla, ¿no? Sí, igual para nosotros hemos venido sacando conclusiones este tiempo. No es novedad que las centrales sindicales tengan esta ubicación en un momento donde está golpeando fuertemente al conjunto de los trabajadores, incluso un sector muy grande que no tiene representación sindical, ¿no? Recordemos que en nuestro país más del 35% de los trabajadores es precario, no tiene sindicatos, digamos, que los defiendan, y
hoy las centrales sindicales están consumando una política que vienen teniendo hace 2 años, o sea, después de diciembre del 2017, aquella movilización que se expresó contra la reforma previsional y que paró de alguna manera la reforma laboral que el gobierno quería llevar adelante, las centrales sindicales han decidido no pelear, han llamado a expresarse en las urnas, la gente se expresó, rechazó la política de ajuste del gobierno en las urnas, y está planteado que ese rechazo se transforme en una fuerza social, política que se expresa en las calles para parar el ajuste antes de diciembre, porque Macri todavía es verdad, digamos, un gobierno golpeado, como vos decís, sin saber muy bien a dónde va, pero lo que está claro es que hasta que se vaya va a seguir avanzando con los planes de ajuste. Entonces, las centrales sindicales han decidido esperar a las elecciones, pero mientras tanto está pasando el ajuste y está en discusión también qué es lo que hará el próximo gobierno, porque Alberto Fernández ya algo esbozó, ¿no? Dijo que el dólar a 60 es razonable, legitimó de alguna manera la deuda externa el otro día en el Malva, diciendo que es una deuda contraída por un gobierno democrático, una deuda que no solo está demostrado históricamente de que es ilegítima, ilegal, sino que promete endeudar al país por años y años, una deuda que ya el propio gobierno reconoce que es impagable y utilizó este recurso de reperfilación, ¿no es cierto?, que significa que la tienen que reprogramar porque no se puede pagar. No se puede pagar, claro. Claro. Ahora, el gobierno lo está reconociendo. Natalia, yo recién decía, más allá que después puedas terminar la idea de lo que te preguntaba recién Pablo, que hoy va a haber una diferencia grande entre lo que dice SICA, que quiere llevar el salario que está en 12.500 ahora, y dice SICA que en 20.000 sería razonable, contra lo que piden las organizaciones sindicales que hablan de 31.000 pesos como piso para el salario mínimo vital y móvil, ¿no? Lo que pasa es que tenés la canasta familiar en ese valor, y si vos estableces un salario mínimo, que en nuestro país no es un salario mínimo, ha funcionado como techo, porque como decíamos antes, tenés un sector importante precarizado y convenios a la baja, firmados, digamos, incluso los propios acuerdos paritarios, la mayoría sin cláusula gatillo, donde se ha transformado en un techo, digamos, del salario que se establece como mínimo. Entonces, si partís de un salario mínimo tan bajo, significa que la mayoría de los trabajadores van a estar en ese valor por detrás de la canasta familiar. Sí, correcto. Natalia, yo te decía, no sé si llegaste a escuchar la pregunta o la reflexión a propósito de la forma y el contenido de la democracia argentina, de la participación. Digo, evidentemente nuestra sociedad es muy activa y con sus matices, sus contradicciones, no se limita solamente a votar cada 2 años. Digo, hay expresiones históricas de todo tipo. En octubre de 2001 se votó una elección legislativa de medio término, el gobierno del entonces presidente de la Rúa salió derrotado, pero un mes y pico después, por el montón de razones que cada uno tendrá la óptica histórica que quiera, se produjo el 20 de diciembre y la historia cambió su rumbo. No estoy diciendo que vaya a pasar lo mismo, ni mucho menos, sobre todo porque los muertos los ponen siempre los mismos, los ponemos el campo popular, el pueblo, la sociedad, pero evidentemente algo hay que pensar en tanto sociedad argentina, porque no alcanza solo con votar cada 2 años. Exactamente, incluso los propios mecanismos del régimen político, como es el Congreso, ¿no es cierto?, que se supone que es un espacio de debate de las leyes y las resoluciones de gobierno, ni siquiera el gobierno utiliza esos mecanismos, ¿no?, que podría, más allá de que nosotros, yo de Frente de Izquierda como socialistas no compartimos, digamos, esta forma de representación, sino que aspiramos a una representación realmente democrática, mayoritaria, pero ni siquiera, por ejemplo, ahora el gobierno dice que hay que pasar una ley para reprogramar los pagos de la deuda, una deuda que ni siquiera pasó por el Congreso cuando está establecido por ley, por la Carta Orgánica de la Constitución y demás, que tendría que debatirse ahí, y ni siquiera se debate, sino que fue un pacto a espaldas del pueblo, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, es normal y esperable, digamos, que las expresiones de bronca se traduzcan en movilizaciones, llegado el momento. Obviamente que ahora, como charlábamos recién, hay toda una operación, digamos, de las centrales sindicales, incluso de los movimientos sociales que han salido mayoritariamente estos días a la calle, pero con un sector grande de esas conducciones de los movimientos sociales que están apoyando al frente de todos y llamando a esperar al próximo gobierno, cuando sus bases están pasando hambre. Hoy un plan social, el máximo que cobran ronda los 7.000 pesos, imagínate qué familia puede vivir, ¿no es cierto?, con ese monto.
Sí, Entonces, es fácil decir esperen 2 meses y medio, que aparte el 11 de diciembre claro. no va a cambiar nada, no va a cambiar absolutamente nada. ¿Quién es? Mandrake el que va a asumir, que con la varita mágica, viste, va a decir, se terminó el hambre en el país, ahora todos tienen las 4 comidas. Es fácil decir cuando tenés la panza llena o la guita suficiente para ir a comprar todos los días al supermercado, ¿no? Así que bueno, Natalia, te mandamos un abrazo grande, Bueno. gracias por este contacto y no aflojen, la lucha de los docentes es nuestra lucha también. Gracias. Sí, ahora vamos a estar portando en el obelisco junto a organizaciones solidarias y una delegación de docentes que viene de Chubut para visibilizar esta pelea. Así que